Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 en este día previo al Gran Premio de Miami. Mañana ya dará comienzo la primera sesión de entrenamientos libres en Miami, será una sesión tardía, ya lo sabemos, hemos comentado los horarios, más tarde de lo habitual, para algunos países os vendrá mucho mejor, para aquí pues es un horario mucho más tarde de lo habitual simplemente, así que ya vamos a dar comienzo, vamos a ir directamente con las noticias y vamos a dar comienzo primero con una noticia relacionada con Aston Martin, con Fernando Alonso y demás. Tenemos ya las primeras declaraciones llegados al Gran Premio de Miami en el previo que ha publicado el equipo Aston Martin de por parte de Fernando Alonso. Ha hablado bastantes cosas bastante interesantes acerca de su llegada a Miami, un circuito el que en teoría, y ahora más adelante vamos a desgranar una de las razones por las que en teoría Aston Martin debería de ir bien este fin de semana, pero que Aston Martin tiene muy buenas expectativas por varios motivos. Y Fernando Alonso comenta que su Gran Premio en Azerbaiyán fue bastante bueno y que esperan un buen rendimiento también en Miami. Esperan tener unos buenos resultados como tuvieron en el Gran Premio de Azerbaiyán. Así lo ha comentado Fernando Alonso y llega bastante motivado porque le gustan los Estados Unidos, le gusta correr allí y además comenta que es un circuito que por ciertos aspectos se les debería adaptar bastante bien. Así que vemos a un Fernando Alonso bastante motivado después de un fin de semana en Azerbaiyán, el cual en teoría para ellos, y ellos llevaban esas expectativas, iba a ser bastante duro y consiguieron saldarlo con, como él mismo comenta, y ahora leeremos las declaraciones, hasta 22 puntos. Era un fin de semana, un circuito el cual no se adaptaba del todo bien y aún así casi consigue entrar Fernando Alonso en el podio. Hemos visto en este fin de semana mucha gente, vamos, que parecía que ahora estaban vendiendo que Aston Martin era un fraude, que a mucha gente a lo mejor le vendría bien como tal venderlo, pero obviamente vimos a un Aston Martin que en específico en carrera, que sigue siendo su punto fuerte y lo llevamos comentando, todo el mundo lo ha comentado, no es porque yo lo haya dicho, lo ha comentado todo el mundo porque es que es así. Desde principios de temporada vimos a un Fernando Alonso muy fuerte en la carrera que casi consigue entrar en el podio. Y después de ese buen resultado en un circuito que se iba a adaptar, iba a ser bastante complicado, comentan que esperan obtener buenos resultados en Miami. Lo que ha dicho textualmente Fernando Alonso es: venimos de un fin de semana intenso en Bakú, en el que sumamos 22 puntos como equipo y nos quedamos a un segundo de otro podio el domingo. El coche funcionó bien pese a tener poco tiempo para la puesta a punto. Nuestro rendimiento en Bakú, por lo tanto, fue alentador y esperamos obtener resultados similares en Miami. Intentaremos volver a superar a nuestros rivales más directos y ofrecer un buen espectáculo a los aficionados. Eso es lo que ha dicho Fernando Alonso previo a este Gran Premio de Miami, un Gran Premio en Miami el cual será una nueva oportunidad para el equipo Aston Martin para seguir demostrándose. Así también lo ha estado comentando Fernando Alonso y nos ha comentado al respecto sobre lo que os había dicho ya de eso, que es al final es un circuito que le gusta, que le ha gustado la experiencia que fue allí, le gusta correr a Estados Unidos. Tenemos 3 carreras en Estados Unidos ahora mismo, sabemos que además pasamos unos años sin haber carrera en Estados Unidos por el bajón de audiencia que hubo y que no interesó después de que Indianapolis saliera del calendario, regresar allí hasta que luego regresamos a Austin y ahora tenemos hasta 3 carreras. Veremos el debut de Las Vegas este mismo año. Tendremos Miami por segundo año consecutivo, que debutó la temporada pasada, y volveremos también a Austin. Y por lo tanto, lo que ha comentado Fernando Alonso acerca de esta nueva oportunidad que se encuentra en esta llegada a Miami es bueno estar de vuelta en Miami, es un gran lugar para visitar la Fórmula 1 y estamos emocionados por nuestro primer Gran Premio de los Estados Unidos. Siempre se disfruta visitando este país y me gusta el enfoque y la pasión por el deporte allí. El circuito es rápido, con muchas curvas. Esto es lo que comenta de esta nueva oportunidad y por qué podría llegarse a adaptar mejor de lo que se han adaptado otros circuitos. El circuito es rápido y con muchas curvas cerradas y largas rectas. Será interesante ver el reasfaltado, que ha tenido un impacto en la pista, y tendremos mucho tiempo para evaluarlo el viernes. Muy importante, el reasfaltado. En el Gran Premio de Miami ha sido reasfaltado debido a que la temporada pasada era un trazado bastante más abrasivo de lo esperado y las estrategias se vieron algo modificadas. Aunque la estrategia ganadora fue un medio duro, fueron algo bastante más modificadas y por lo tanto ha sido reasfaltado. Entonces no se sabe exactamente cómo va a ser el comportamiento del asfalto y va a ser bastante interesante, y por eso Pirelli además nos ha traído la gama media. No se la ha querido jugar con los neumáticos, por si acaso han traído la gama media y ellos mismos llegan a comentar que va a ser una tremenda incógnita este asfalto. Va a ser para Aston Martin muy importante el asfalto. Como
estoy diciendo. ¿Por qué? Porque si es un asfalto más abrasivo, si es un asfalto que degrada más, además las temperaturas son altas, no deja de ser Miami, aunque haya cierta posibilidad de lluvia para el domingo, veremos cómo evoluciona eso, pero independientemente las temperaturas son muy altas y el circuito si es más abrasivo, si es abrasivo como pareció el año pasado, Aston Martin no debería de ir nada mal, así que debería ser algo bastante a tener en cuenta y algo que del propio equipo Aston Martin ya nos están comentando. Por su parte, Pirelli, como os he dicho, nos trae la gama más media posible para este Gran Premio de Miami, es decir, C2, C3 y C4, esos van a ser los neumáticos que vamos a tener este fin de semana ante la incógnita del asfalto. Esto también lo ha comentado Mario Isola, el responsable de Pirelli, que ha recordado que el año pasado estuvo muy cerca a la pista de alcanzar hasta los 60 grados, por lo tanto la pista, el trazado va a tener una importancia muy grande. No han llegado todavía, quieren esperar a ver cómo evoluciona, cómo funcionan los neumáticos el viernes, cómo funcionan también el sábado, para darnos una estrategia de carrera, cuál es la estrategia que ellos recomendarían. Lo lógico es que sea una estrategia a una parada, porque ya lo fue el año pasado, que fue una estrategia ganadora de medio duro. Con un medio duro llegaron hasta el final, veremos este año. ¿Eso puede beneficiar a Aston Martin? ¿Puede perjudicar? Pues obviamente sí, habría que verlo, habría que ver también esa degradación que tienen, pero sabemos que en sí Aston Martin en carrera suele ir bastante bien. Que por cierto, Aston Martin en Azerbaiyán, aunque hemos comentado muy buenas cosas, tuvo problemas. Recordamos que ya tuvo ese problema del DRS, que fue un quebradero de cabeza para Aston Martin. No conseguían hacerlo, conseguían solucionarlo. Lo tuvieron el viernes, se dieron cuenta en la clasificación, ya lo tuvieron y eso le perjudicó en la clasificación a Fernando Alonso, clasificando por detrás de Lewis Hamilton. A Hamilton podría haberle pasado, ya más allá de ahí, pues bueno, la especulación es que podría haber llegado incluso a pasar a Sainz, porque la vuelta de Sainz fue bastante que dejó que desear, pero en sí a Hamilton podría haberle pasado sin problemas en esa clasificación y no lo hizo. Y luego vimos una clasificación el día del sprint que también fue bastante mala, clasificó en octava posición, aunque luego ya para la sprint y para la carrera consiguieron solucionarlo. ¿Cómo se solucionó? Bueno, pues ya hemos comentado aquí que Aston Martin solucionó ese problema del DRS, un problema muy grande que tenían, con una especie de líquido lubricante que ya hemos contado aquí. La solución lo ha comentado también el propio Mike Crack, de esa fue la manera que tuvieron para solucionarlo, además de que la presión que se ejercía en el DRS con un coche delante, es decir, estando en carrera, era menor y eso hacía que no tuvieran tantos problemas como tuvieron a principios de fin de semana cuando estaban en entrenamientos libres y cuando estaban en clasificación, porque en clasificación se ejerce una presión mucho mayor porque normalmente no llevas a un coche delante que cuando se ejerce cuando estás en carrera. Por lo tanto, eso fue una manera en la que se consiguió solucionar, pero desde el equipo Aston Martin han confirmado que, aparte de las mejoras que van a traer para Miami, el problema del DRS va a estar solucionado. Ya han encontrado una solución completa para ese problema del DRS, por lo tanto, ya no es que solo tengan el DRS en su totalidad, sino que además van a poder probar en su totalidad, porque no pudieron probarlo en pleno uso, el nuevo alerón trasero que tiene Aston Martin, que introdujo en Azerbaiyán, y lo podrán probar en este Gran Premio de Miami. Veremos qué tal funciona, esto lo ha confirmado el propio Mike Crack, que han instalado ya una solución definitiva para el DRS en Miami y vamos, es una solución definitiva, no la han probado en pista. Es decir, puede llegar a Miami y que no esté solucionado, porque quebraderos de cabeza, por ejemplo, con el DRS, el año pasado yo me acuerdo de decirlos del propio equipo Red Bull, que ya estaba siendo dominador y tenían esos problemas del DRS, lo que pasa es que seguían sin notarlos porque seguían estando muy por encima de Ferrari la temporada pasada, pero que me refiero que para que veáis que otros equipos también tienen problemas con ese DRS, pero Aston Martin encontró ese problema, ellos obviamente no eran conscientes de ello, si no, no lo hubieran llevado o lo hubieran solucionado antes, por lo tanto, ahora han encontrado esa solución, veremos qué tal funciona. Esa es la esperanza en un circuito que, ya hemos estado comentando, se les adapta bien, se deberían de poder adaptar bastante bien al circuito de Miami y que además, ya comentó Mike Crack y lo trajimos aquí, que van a traer más mejoras. Es decir, ¿qué mejoras van a traer? Bueno, van a seguir actualizando el monoplaza. Esto no son mejoras como esa del alerón trasero que introdujeron en Azerbaiyán. Esa era por dos razones. Primero, porque en Azerbaiyán tenemos la recta más larga del trazado y había que buscar una solución porque Aston Martin es el equipo con peor velocidad punta, pero además ya no era por ser en Azerbaiyán, sino por buscar una solución a esa velocidad punta, que son el equipo que menor velocidad punta tiene.
Para este Gran Premio de Miami traen actualizaciones, sí, pero no es una actualización específica como esa del alerón trasero. Van a introducir actualizaciones que simplemente van a mejorar en pautas generales el monoplaza. Y estas actualizaciones no estaban estipuladas para Miami. Y me diréis, ¿las han adelantado? No, al contrario, las han atrasado. Estas mejoras eran parte de un gran paquete de mejoras que habían ellos anunciado que iban a introducir en Azerbaiyán, que las han retrasado para Miami. Por lo tanto, podríamos llegar a ver una mejoría, o quizá no, del rendimiento del equipo Aston Martin, pero ellos son bastante optimistas con estas actualizaciones. ¿Por qué digo quizá no? No es que vayan a ir para atrás, que bueno, anda que no ha ocurrido veces que en vez de mejoras eran peoras, esto pasaba mucho en el equipo Ferrari, pero más allá de eso, ya no porque empeore el rendimiento, sino porque hay veces que se traen actualizaciones que en sí no hay una mejoría grande o que en el circuito no se adaptan. Si la mejoría es notable, es decir, si no es una actualización que sí que se nota, que sí que va para bien y que sí que sigue mejorando, en ese circuito Aston Martin lo debería de notar. Así que veremos cómo evolucionan las mejoras de Aston Martin, el DRS y esta nueva oportunidad que se han encontrado en Miami. Veremos qué tal rinde Aston Martin este fin de semana en el primer gran premio que tendremos de los Estados Unidos. Si hay un equipo, hay una persona, mejor dicho, porque no sé si incluir a todo el equipo o en sí simplemente a esa persona, pero hay un sector que está algo preocupado por el rendimiento de Aston Martin, incluso también por el rendimiento que tuvieron Ferrari. Y vamos a analizarlo un poco porque a mí la verdad que me parece un poco tirar pelotas fuera. ¿De quién estamos hablando? Pues son unas palabras de Helmut Marko, el asesor del equipo Red Bull, que ha hablado acerca del rendimiento que tuvieron Fernando Alonso en Azerbaiyán y el que tuvo también Charles Leclerc. Y lo que ha hablado es que tienen algo de preocupación porque Charles Leclerc y Fernando Alonso a final de carrera estuvieron igualando los tiempos del equipo Red Bull. Por lo tanto, lo que comenta es que no están tan lejos como mucha gente está haciendo creer ver, eso llega a comentar, porque en esos tiempos estaban más cerca y lo podríamos llegar a ver en Miami más cerca. Eso es lo que ha comentado Helmut Marko y como digo, a mí me parece echar balones fuera totalmente. Vamos a leer las declaraciones y ahora lo analizamos un poco. Lo que dice Helmut Marko, lo que llega a decir es: Leclerc y Alonso hicieron nuestros tiempos al final de la carrera, lo que implica que no sacamos el máximo de nuestros recursos. Si queremos estar delante en un circuito urbano como Monte Carlo, refiriéndose a Mónaco, todavía tenemos trabajo que hacer. Habíamos pronosticado que el consumo de neumáticos sería el mismo, pero en nuestras fases rápidas quizá los sobrecargamos un poco más. El potencial del coche todavía no está totalmente explotado. También tuvimos suerte porque Max besó el muro 4 veces y Pérez los tocó menos. Así que aquí vemos varias cosas de las que tenemos que comentar. Primero comenta acerca del sobrecalentamiento de neumáticos. Esto es bastante interesante para sobre todo circuitos urbanos como él llega a comentar. Por ejemplo, en Mónaco normalmente la gestión de neumáticos es complicada, es lo que más necesitas para poder aguantar, porque ya sabemos que al final adelantar es complicado. Entonces necesitas gestionarlo bien. Y eso será bastante interesante. Pero primero, obviamente, y lo que recalcamos aquí es esas palabras que habla sobre Leclerc y Alonso haciendo los mismos tiempos, que ha llegado a recalcarlo, que ha dicho, pero vamos a ver. Eso es, el problema aquí, Red Bull tiene mucho más ventaja que el resto porque son capaces de, el ritmo que tienen en clasificación, imitarlo. Y por eso digo que están, imitarlo en carrera. Y por eso digo que están echando simplemente balones fuera. Ellos son, Helmut Marko es plenamente consciente de que Leclerc y Alonso, una vuelta que en carrera hayan estado la vuelta de antes cargando baterías y echen todo lo que tienen para hacer una vuelta rápida, más o menos lo pueden igualar. Pero lo que pasa, la ventaja que tiene Red Bull es que no es solo en una vuelta que carga. En Red Bull tiene muchísimo ritmo vuelta a vuelta, a vuelta y a vuelta. Entre gestión de neumáticos, gestión de baterías y en sí ritmo puro. Ferrari y Aston Martin no llegan a ese ritmo. Cuando pones toda la carne en el asador para una vuelta, es distinto a vuelta a vuelta. Por eso Red Bull tiene tanta ventaja. Es el problema que tenía Ferrari el año pasado, que ya lo comentábamos. Y es el mismo problema que tiene Ferrari incluso este año, porque ya os fijáis que en Azerbaiyán hizo la pole 2 veces Leclerc, pero luego el ritmo que tuvo ya lo estuvimos viendo. Ese es el problema. Leclerc puede tener en ritmo de una vuelta el mismo ritmo que los Red Bull. Se ve en clasificación y se puede ver también a una vuelta cuando intentan hacer una vuelta rápida, como comenta Helmut Marko. Eso puede pasar en clasificación, pero en ritmo de carrera no. Entonces me parece también echar balones fuera estas palabras que dice Helmut Marko acerca de los ritmos, acerca del ritmo que tuvo Leclerc, acerca del ritmo que tuvo Fernando Alonso, y más allá de eso, pues bueno, habla de esos problemas que tuvieron sobrecalentando los neumáticos, como ya hemos estado comentando. Ha comentado también que no explotaron del todo el potencial del monoplaza. Yo creo que no lo explotaron, pero porque no les hace falta. Es decir, es que habla de esa vuelta a vuelta
imaginemos, en el momento en el que se tienen que escapar, los dos Red Bull ruedan 8 décimas más rápido que Leclerc. Ruedan 8 décimas más rápido que Leclerc. No tiene ningún tipo de sentido que luego venga y diga esto. Cuando pone toda la carne en el asador Leclerc, pues obviamente más o menos lo intenta igualar. Pero en una vuelta normal, Red Bull sí que es capaz de hacer eso. Lo que pasa es que luego pues bajan los motores porque no tienen necesidad de tanto. Entonces, yo me parece echar, como digo, muchos balones fuera y eso lo vamos a ver mucho esta temporada porque a Red Bull le interesa eso. Pero en el momento en el que intentan separarse, tienen esa ventaja brutal, además de la ventaja que tienen en recta. Así que veremos cómo avanza la temporada, cómo avanza si consiguen explotar más o no el rendimiento, que por cierto, para este Gran Premio de Miami no traen mejoras Red Bull. Red Bull no introducirá mejoras este fin de semana, pero las introdujo en Azerbaiyán. Ya comentamos que eran unas mejoras que Red Bull tenía bastante estima, las tenía bastante bien valoradas, y lo que se está hablando es que este fin de semana que vamos a vivir en Miami, Red Bull debería de notar aún más esas mejoras porque es un circuito que se adapta mejor a las mejoras que introdujeron. Es decir, que deberíamos de ver un rendimiento mejor aún del Red Bull. Así que veremos cómo evoluciona el ritmo de Red Bull, veremos cómo evoluciona el ritmo del resto de equipos y veremos cómo evoluciona el ritmo de Ferrari. ¿Por qué? Porque ya finalizamos con este tema, va a ser el último tema de este vídeo. Tenemos que tener en cuenta que Ferrari va a introducir mejoras en Miami. No las introdujeron en Azerbaiyán. ¿Por qué? Ya lo comentamos aquí en el canal previamente a Azerbaiyán, que el único equipo que no traía mejoras era el equipo Ferrari. La razón, Frédéric Vasseur lo explicó muy bien, y es que en Azerbaiyán no iban a poder sacar unos datos certeros. ¿A qué se refiere con esto? Solo hay una sesión de libres, que es donde mejores datos sacan. Hay muchas sesiones de clasificación, hay muchas sesiones de carrera y no sacas unos rendimientos tan exactos porque en libres puedes hacer muchas pruebas de muchos tipos diferentes. Más carga de combustible, menos carga de combustible, intentar hacer una vuelta de clasificación, después intentar hacer vueltas de carrera. Puedes hacer muchas pruebas. Eso no lo pueden hacer en Azerbaiyán. Y Ferrari fue la razón por la que no introdujo muchas de esas mejoras, además de porque comentaron que en sí en Azerbaiyán no se iban a adaptar tan bien. Por lo tanto, Frédéric Vasseur ha confirmado la noticia que ya sabíamos, que es que van a introducir esas mejoras en Miami, unas mejoras de las cuales esperan que aumenten el rendimiento que tenían y después de venir muy motivados por el primer podio que consiguieron esta temporada con el podio de Leclerc en Azerbaiyán, una carrera donde tuvieron la verdad bastante buen rendimiento en pautas generales el fin de semana y vienen bastante motivados y veremos de qué tal funcionan estas mejoras. Eso lo ha comentado Frédéric Vasseur, ha explicado pues que no traían esas mejoras en Azerbaiyán debido a los problemas que genera, lo que yo os he estado comentando, y habla también acerca de la posibilidad de, le han preguntado, mejor dicho, porque no lo llega a hablar él, porque sería una utopía hablar tú directamente de esto, ¿no? Pero a él le preguntan exactamente si cree que van a poder llegar a Red Bull. Y lo que dice textualmente hablando sobre estas mejoras en el momento en el que confirma que van a traerlas para Miami, lo que dice es demasiado pronto para tomar este tipo de decisiones. Empezaremos a traer actualizaciones en monoplaza a partir de Miami y para los próximos grandes premios y veremos cómo reacciona el coche a esas actualizaciones. Es decir, no quiere hablar de intentar pillar a Red Bull, como comento, es una completa utopía, pero nos confirma eso, nos confirma que las traen para Miami, que quieren ver cómo evolucionan y que traerán distintas actualizaciones los siguientes grandes premios. En Imola iban a traer muchos equipos actualizaciones, Ferrari no va a ser para menos, Mercedes va a cambiar bastante el monoplaza en Imola, están esperando muy detalladamente esas mejoras, así que veremos cómo funciona y veremos cómo funciona este rendimiento de Ferrari en un circuito donde el año pasado no fueron tan bien. Va a ser muy importante para ellos el rendimiento de la pista, el trazado, el funcionamiento de los neumáticos, para ellos va a ser muy importante. El año pasado ya consiguieron la pole y no consiguieron la victoria porque les pasó Verstappen por encima a ambos, consiguieron la primera fila y Verstappen acabó pudiendo pasar a los dos Ferrari. Así que veremos cómo funciona Ferrari con estas mejoras y vienen muy motivados después de... En realidad son 2 fines de semana con buen rendimiento. ¿A qué me refiero con 2 fines de semana con buen rendimiento? Australia es un fin de semana donde Ferrari tiene muy buena carrera, lo que pasa es que Leclerc en la vuelta 1 tiene que abandonar por esa colisión que tiene con Stroll, bueno, tal y cual, y Carlos Sainz tiene el problema que tiene, que ya lo comentamos, pero incluso con todo eso, Carlos Sainz estaba rodando bien, estaba rodando en cuarta posición, si no recuerdo mal, sale el coche de seguridad, él decide parar y ahí la fastidian porque justo luego sale la bandera roja, tiene que remontar y remonta bastante bien hasta ponerse en cuarta posición detrás de Fernando Alonso. Es decir, que fue buen fin de semana en Australia, pese a que los resultados no digan eso porque tuvieron un 0 en puntos,
y en Azerbaiyán desde luego que fue un buen fin de semana, así que Ferrari viene muy motivado para este gran premio en Miami. Así que dicho todo esto, hemos llegado al final de este vídeo, no sin antes comentar, y ya finalizamos de verdad, no sin antes enseñaros el nuevo diseño que tiene Red Bull para este fin de semana. Lo hemos ido detallando por aquí que iban a traer un nuevo diseño, es más, van a traer una nueva livery a todos los fines de semana en Estados Unidos, además de Singapur. Vamos a tener varios diseños especiales de Red Bull este fin de semana y este va a ser el diseño que traen en Miami. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones porque la verdad que está dando bastante de qué hablar, aunque en sí los colores ya sabíamos cómo iban a ir porque Verstappen sacó antes de que saliera este diseño su casco, el casco que iban a llevar este fin de semana, y los colores son más o menos lo mismo. Así que ya ahora sí, dicho todo esto, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de muchísimos temas y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.